de todos los apóstoles, porque él le contestó. Y puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto en lo que se refiere del bautismo? Bueno, vamos a ver. Váyase a Mateo capítulo 19. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir entrando, gloria a Dios. Porque algunos dicen, es que yo fui bautizado como Jesús dijo, y ustedes no, ustedes obedecen a Pedro. Mateo 28. Y hay una sola discusión. Dice la palabra de Dios. La gran comisión 19, 28, 16 del 16. Mire. Y vamos a ver a quién les habló aquí. Capítulo 28, verso 16 en adelante. Pero los 11 discípulos, dice, se fueron al monte, ¿de dónde? De Galilea. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo les dio la orden? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes les dio la orden? A los 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mire qué importante. Fue a los 11, acuérdese, a los 11, no se le olvide, a los 11. No fue a uno, sino que a los 11. Gloria a Dios, aleluya. Váyase al libro de Marcos 16. Libro de Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Capítulo 16, verso 14. Esto es muy importante, queridos hermanos, y para los oyentes, para que Dios les abra el entendimiento. Bendito sea el Señor. Finalmente se apareció a los ¿cuántos? ¿Cómo dice su Biblia? ¿A los 5? Si dice a los 5, esa Biblia no sirve. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mire, aquí ya cambió la escena. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Finalmente se apareció a los 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron 11. Allá en Mateo, en Marcos. Ahora vamos a ver qué lo dice Lucas. Lucas. Esto es muy importante, querido hermana y hermano. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Usted puede decir: ya me lo sé de memoria, pero va a llegar un momento que lo va a necesitar. (24:36) del libro de Lucas. Esto es bueno para que usted aprenda a fojear la Biblia, porque algunas están pegadas porque nunca las abre. Están pegadas las hojas. Gloria a Dios, aleluya. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, mire qué importante, entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, no en los nombres. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire, aquí se les aparece nuevamente a los discípulos, a los mismos 11. Bendito sea el Señor. Hasta el momento hemos visto cómo Él se les ha venido apareciendo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué les cité la cita del apóstol Pedro? Porque es muy importante. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de los Hechos, usted encuentra que en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, fue derramado el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente comenzó a decir: estos están borrachos, estos están ebrios. Mas Pedro, dice, con los 11, ahorita lo vamos a ver, se puso en pie y les habló diciendo: estos no están ebrios ni borrachos como vosotros suponéis. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué razón? Pedro se pone en pie con los 11. Mire qué importante. Porque la orden la tenía Pedro, la llave la tenía Pedro. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, él tomó la dirección. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2, verso 14. Y ahí lo vamos a estar salteando algunos versos de la Biblia. Usted puede leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaría de su Santo Espíritu. Oiga bien, Pedro se puso en pie con los 11. Eso es muy importante, que usted le preste atención. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Pedro se pone en pie, sus compañeros se ponen en pie a respaldar. Gloria a Dios, aleluya. Y un ejemplo bien claro, mire, si hay 3 personas en su casa y entra un ladrón, yo no creo que pongan a llorar todos. Tienen que ponerse en pie, y no solo uno, sino que todos. Señal de respaldo. O se va a echar a correr. Eso es muy importante que usted se ponga a pensar. Entonces Pedro se pone en pie con los 11 y comienza a dar el sermón. Pero por ahí dice el primer discurso de Pedro. Y Pedro les dice que Joel había profetizado que en los postreros días, dice Dios, derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne. Y allá en el verso 21 dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire qué importante. Pedro está tomando la dirección.
Esto es importante para nosotros los del nombre. Él está guiando, bendito sea el Señor. Entonces Él comienza a darles todo el discurso y de toda la clase de gente que había. Gloria a Dios, aleluya. Pero ya en el verso 36 dice: sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente, en el verso 36 del 2. No que es seguro, no que es ciertísima, confirmándolo, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron o se quebrantaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Ahí en su Biblia, ¿qué dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis
Gloria a Dios, aleluya. Así es que hay que sacarse esas bobadas de la mente. Ay, es que es un jovencito, que no sé qué, una jovencita, olvídese de esas tonterías. Uno tiene que despertar. Hermano, yo a los 14 años era un hombre despierto y sabía el bien y el mal. Y sabía que si no me cuidaba, lo que me esperaba era la muerte. Hoy en día no, miren, la gente se hace boba para lo que le conviene, pero para lo que no le conviene es bien abusado. ¿Va? Les dice, busque de Dios. Ay, que me duele aquí, que me duele allá. Pero viene otro loco y les dice, vamos a tal lugar. Allí se van todos. Y cuando están bien crudos, ahí están llorando que quieren que uno ore por ellos y todo eso. Sí. ¿Y por qué no le van a pedir un caldito de sopa allá al cantinero? Que vayan allá a ver si les va a dar. Entonces es bien importante, queridos hermanos, creer en ese nombre. La iglesia del nombre tiene que tener fundamento. Por eso dice arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Usted puede decir, yo ya he cambiado en muchas cosas, pero necesita que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es importante. ¿Cómo lo va a obtener? Bautizándose en ese nombre. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 10 de los Hechos. Habla una historia muy bonita que muchos se la saben de memoria. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es que este hombre se bautizó en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Allí habla de Cornelio. Gloria a Dios, aleluya. Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios y oraba siempre a Dios. Mire qué bonito lo que este tenía. Y este vio claramente cuando un ángel del Señor se le puso enfrente. Le dijo, Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y a venir a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire que Dios mandó un ángel a este hombre, que este hombre no era ni cristiano, era un capitán del ejército. Y era de la compañía llamada la italiana, pero era temeroso de Dios. Y Dios manda un ángel. Y el mensaje que le trae es, manda a traer a Pedro, él te dirá lo que vas a hacer. ¿Por qué Dios no le dijo rápido? No, porque él no iba a pasar la autoridad que le había dado. Dios había establecido a Pedro. Entonces, dice de que Cornelio, dice la historia que Cornelio mandó a un devoto soldado con otros 3 hombres a traer a Pedro. Pero cuando Pedro llega, él le dice, ¿cuál es la causa por la que me has hecho venir? Él les pregunta. Y Cornelio le dice, estaba yo a tales horas orando y un santo ángel de Dios se me puso en pie y me dijo que te mandara a traer. Ahora Pedro comienza con el discurso y él dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación y lengua se agrada del que le teme y hace su voluntad. Dios envió mensajeros y comienza a dar el mensaje por medio de Jesucristo, a quien colgaron y mataron en un madero. Nosotros que comimos y bebimos con él somos testigos. Aún estaba él hablando esto y cuando el Espíritu Santo cae sobre la familia de Cornelio, y dijo Pedro en los últimos versos, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y como dice allí su Biblia, el verso 48, y mandó a bautizarlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿O no dice así su Biblia? Mire, a todo esto, hermano, estoy hablando del capítulo 10. Ya hay mucha gente bautizada, porque en el primer discurso fueron 3,000. Segundo discurso de Pedro, en el capítulo 5, si no me equivoco, fueron 5,000. Gloria a Dios. Pablo, capítulo 9, se bautizó en el nombre de Jesús. La familia de Cornelio en el nombre de Jesús. Los de allá
los que fueron esparcidos, era el Señor allá en Samaria, se bautizaron en el nombre de Jesús. Mucha gente bautizada en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario que en nosotros siempre esté ese nombre. Alguien puede decir, el pastor está loco por el nombre. Claro, hay que estar locos por ese nombre que es sobre todo nombre. Dijo Pablo, si me tienen como loco, recíbame como a loco. Gloria a Dios, aleluya. Entonces todo eso es importante, alabado es su nombre. Entonces en el capítulo 16, mire así rapidito, verso 28, también se bautizaron en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 18 también, en el 19. Y allí sí me voy a detener un poquito, capítulo 19, verso 1, del 1 al 5. Para aquellos que dicen, es que yo ya me bauticé y mi pastor me enseñó de que uno no tiene que volverse a rebautizar. Claro que si usted se bautizó erróneamente, tiene que volverse a bautizar si quiere ser salvo. Entonces dice en el capítulo 19, verso 1, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa fue una pregunta que les hizo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Este es en Jesús el Cristo. ¿Y qué pasó después? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, y eran en total unos ¿cuántos? 12 hombres. ¿Eran bautizados, sí o no? ¿Y cómo se bautizaron? En el nombre de Jesús. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Una, para recordarlo nosotros que ya hemos sido bautizados. Otros, para los que no han sido bautizados en el nombre de Jesús, que estudien. No se quede con lo que aquel mentiroso les enseña. Y le van a dar hasta un mes de estudio de pura Trinidad. No se quede con esas cosas. Estudie la palabra de Dios. Lo primero que tiene que hacer la gente es decirle, mire pastor, pruébeme si hay una persona bautizada en la Trinidad. O pruébeme si hay un verso de la Biblia que ampare a Mateo 28, 19. Yo le voy a decir, usted puede pasar toda su vida, se va a morir y no va a encontrar ni uno. Ni un verso que ampare a Mateo 28, 19. Así es que mire, yo cuando escucho que hay gente que dicen que son profetas de Dios y que Dios los usa aquí y que Dios los usa allá, mire, por aquí me entra y por aquí me sale. ¿Sabe por qué? Porque Dios a los profetas los profetas nunca fueron trinitarios. Los profetas nunca, lea la historia de todos los profetas. Ellos nunca fueron trinitarios. Ellos siempre creyeron en un solo Dios y eran celosos por ese nombre. Y ellos obedecían la voz de Dios. Ellos no andaban ahí creyendo, sí, voy a pensarlo, o a lo mejor no. Hay gente que se da el lujo de decir, es que yo soy un profeta de Dios y que no es que. Lléveles el nombre de Jesús y él los va a poner a llorar. Lléveles, hábleles del bautismo en el nombre de Jesús y verá que cómo relinchan como caballos desenfrenados, de bravos. Muéstreles el nombre y va a ver. ¿Por qué se ponen furiosos? Porque los demonios se les revuelven. Una, porque no tienen ningún texto que los ampare. Yo se lo digo no por estárselo diciendo. Nosotros con mi esposa hemos hablado con gente que conoce mucho la Trinidad y esa gente se pone roja, verde, de todos colores y cuánta cosa. ¿Sí? Una vez me llevaron un obispo presidente de la iglesia. ¿Qué iglesia era? ¿Usted no se acuerda? Sí, de Nicaragua, pero no me recuerdo de qué iglesia venía representando. Pero acaso que allí había estado metido en el monte Sinaí.
Y me lo llevaron a la casa y ahí venía hasta con una tachela, le llaman una valijita ahí. Y allí se sentó aquel hombre y comenzó a hablar, que era obispo presidente de todo Centroamérica, de la Asamblea de Dios, y que estaba en Nicaragua, allá. Entonces él comenzó por ahí, mire, dije yo, ya sé de qué pie coge ya. Y Dios me ha dado una habilidad, o lo agarro por la deidad de Dios, o lo agarro por el bautismo. Por sabia que sea aquel hombre, lo agarro por la deidad o lo agarro por el bautismo. Me lo agarré por el bautismo. Ese hombre comienza, se ponía de todos colores y dice: por eso ustedes están como están, por eso no crecen las congregaciones. Miren, nosotros tenemos una tremenda cosecha, porque hoy el bautismo, dice, ya no es necesario. Oiga, y le digo yo, entonces quiere decir que usted sabe mal. Le digo que Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, por último dice: dejemos a Nicodemo a un lado ahí. Por eso las obras de ustedes ya no crecen, porque la gente está preocupada en que las obras crezcan, pero por el dinero, no porque la gente se vaya con Dios. Y es importante nosotros siempre predicar el nombre. Mire, aquí se invita a gente, a ver si la gente quiere venir. Vienen y por una puerta entran y por otra se van. No, ustedes son los solo Jesuses. Es que, hermanos, Jesucristo es el único que murió por nosotros. Barrabás no murió. A él lo bajaron de la cruz. Por eso los pandilleros cargan la cruz de Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Era asesino Barrabás. Ahí los pandilleros cargan una gran cruzota de madera aquí. Allá en la católica le enseñan a uno: usa la cruz porque el diablo le tiene miedo a la cruz. Mentira, el diablo no le tiene miedo a la cruz. El diablo no le tiene miedo a la cruz, le tiene miedo a Jesucristo. A la cruz no. Hay gente que dice: a mí me da miedo dormir en un cementerio. Mire, usted duerme en un cementerio, usted duerme en paz. Ahí no pasa nada. Yo he dormido muchas veces en cementerio, hermanos. Si esos muertos, ya el que está muerto está muerto. Y hay gente que dice: no, que un cementerio y que no sé qué, y que no, hermanos, olvídese de eso. Si no le tenía miedo en aquel tiempo que andaba de loco dormir en un cementerio, menos ahora que le sirvo a Dios. Imagínense, le enseñan a uno: si ves una cruz, persínate. Y que si lo llevan allá al cementerio nacional de aquí de Estados Unidos, en Washington, ¿cuánto tiempo va a pasar persinándose un loco allá? ¿Se imagina? Porque el diablo no le tiene miedo a la cruz, le tiene miedo a Jesucristo. Por eso, mire, cuando a usted, en que vea un corbatudo ahí, que es teólogo, que es no sé qué, que es erudito y cuánta cosa, no le tenga miedo a eso. Agárrelo con el nombre, agárrelo con el bautismo y ahí lo pone quieto. Ahí lo único, después le va a decir: es que ustedes son los solo Jesús. Si es que solo ese Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Él vino al mundo, no vino otro más. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, aquí se volvieron a bautizar. ¿Por qué? Porque no habían sido bautizados todavía. Gloria a Dios, aleluya. No habían sido bautizados en el bautismo correcto. Y eso es muy importante. Ahora, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6. Allá adelantito, vamos a avanzar que el tiempo ya terminó. Romanos 6. Verso 3 dice: ¿o no sabéis? Mire, el apóstol Pablo preguntándole a esta iglesia. Estos ya eran cristianos, pero él les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Mire qué importante, en vida nueva. Bendito sea su nombre. Ahí, gloria al Señor, váyase a 1 de Corintios. Ahí adelantito, porque su Biblia. Capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis, dice, que los injustos
no heredarán el reino de Dios. 6:9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire, a esto quiero llegar, mire qué importante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo se lava a una persona? Cuando se bautiza. Ahí dice claramente, ya habéis sido lavados. No que usted debiera lavar las manos, tiene que lavarse en las aguas bautismales. Tiene que ser invocado ese nombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Ese nombre tiene que ser invocado sobre cada hombre, sobre cada mujer. Alabado es su nombre cuando va a las aguas bautismales. Ahora mire, aquí ya está hablando el apóstol Pablo. Yo le he dado bastantes versos del libro de los Hechos. Ahí andaban los 11, ahí andaban 10 con Pedro. ¿Y por qué no hay ningún bautismo? Y yo no me estoy salteando la Biblia. Usted puede leer toda la Biblia. Desde el libro de Mateo en adelante, todo el Nuevo Testamento, no hay ningún otro bautizo. No hay ningún otro bautizo. Toda la gente fue bautizada en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Efesios 4:5. Allá adelantito. Fogéala rápido y así los vamos rápido. ¿Qué dice? Un Señor, una fe y un bautizo. Mire, hermano y hermana, un Señor, una fe y un bautizo. Es uno nada más. Pero mire, ahí los vamos a quedar. Cuando bautizan a una persona, yo te bautizo, le dicen, lo agarran en el nombre del Padre. Cuente cuántos van. En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuántos? 3. Esas son aquellos que le llaman las 3 divinas personas y la Santísima Trinidad. Mire, son 3 señores. Esa es la Trinidad. Eso no existe, queridos hermanos y hermanas. Eso es importante que aquellos que han sido bautizados así despierten y lea. No se deje llevar por lo que creyó, por lo que le enseñaron, lea. Si la Biblia dice que hay gente que se bautizó en la Trinidad, pues así hay que hacerlo. Y si dice que en el nombre de Jesús, pues hay que hacerlo. Efesios, la palabra de Dios en el libro de Efesios dice, edificado, si no me equivoco, Efesios 2:20, edificado sobre, mire, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Pero mire qué bonito dice, edificados, o sea, el fundamento de nosotros, sobre, dice, el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Mire que Jesucristo no los dejó a un lado. Apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, los que predicaron el Antiguo Testamento, gracias a ellos, gloria a Dios, aleluya, tenemos este evangelio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, vamos a tener el simiente de los apóstoles y de los profetas, ahí bien parados, profetas y apóstoles, pero el centro, Jesús, el motivo de todo, Jesucristo. Entonces no podemos decir nosotros, porque muchos hermanos, usted lo cree o no, a mí me lo han dicho, es que los apóstoles se equivocaron, nosotros obedecemos a Jesús. Ni obedecen a Jesús ni a los apóstoles, porque Dios no es un Dios trino. Dios es uno y uno su nombre, dice la palabra. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que usted sea salvo. Porque si usted vive creyendo
y ahí se arrodilla. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo me arrodillo. Mira, Padre, escúchame. Mira, Hijo, tú también, y tú también, Espíritu Santo. Pues por último los va a entrar en pleito a los tres. ¿Ah? En cambio usted dobla rodillas en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Sabemos quién es. En el nombre de Jehová. Nosotros sabemos que ese Jehová es el mismo del Nuevo Testamento hasta... Mire lo bonito, que hasta se ahorra palabras y le quedan más palabras para pedir lo que quiere. A veces uno dice, ¿y usted por qué no ora? Es que ya hasta se me secó la lengua. Porque ha estado ahí pidiéndole a Tamuz. Bueno, un día le voy a dar una enseñanza. Tamuz, Semirán y Nimrod. Esas son la Trinidad. Entonces es importante que la iglesia esté despierta, porque no es lo mismo, mire, porque algunos dicen, yo ya me bauticé allá en el pueblo y me bauticé en el nombre de Jesús, pero resulta que allá en el pueblo no hay en el nombre de Jesús, y el único que hay en el nombre de Jesús pues es conocido, y resulta que aquel hombre y aquella mujer nunca ha ido a ese lugar. Entonces es importante, no se engañe, Dios no puede ser burlado, porque no es lo mismo rojo que negro, no es igual. O cualquier color, no es lo mismo si hay dos colores. Pero hay gente que dice, es que es igual. Es que mi pastor me enseña que es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo tener el nombre que tener nombres. Nombres es madres. Madres, mire, madres. Padres. Son muchos. Hijos. Pero si yo digo padre, ¿quién de todos? ¿Quién de todos? Madre, ¿quién de todas? Pero si yo digo padres, pues ¿a quién le estará hablando? Y todos se voltean a ver. Madres, todas se voltean a ver. Hijos, los varones, ¿a quién de todos? Pero si yo digo, mire hijo, si yo digo padre, uno. Ya son palabras plurales y singulares. Y eso lo tenemos que aprender también. Lleva eses, son muchos. No lleva ese, es uno. Eso es importante. Por eso dice la palabra de Dios, no blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. ¿Quiénes son ellos? Los que no les gusta el nombre. Por eso Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y Pablo dijo, póngase de pie, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado es su nombre. Póngase